Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Por eso responderemos todas tus dudas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo detectarlo en las primeras etapas? ¿Y qué tratamientos te ayudarán a vencer en la lucha contra el cáncer de mama? Para entrar en materia, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que a nivel mundial cada 30 segundos se diagnostica cáncer de mama y casi cada minuto fallece una mujer por este padecimiento? Tan solo en México se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Por esto, en octubre se conmemora el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama con el objetivo de promover la detección precoz, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, piezas clave para vencer esta batalla que libran hombres y mujeres. ¿Cuál es el grupo de edad de mayor vulnerabilidad y qué factores de riesgo pueden influir en el desarrollo del cáncer de mama? Te lo decimos en Médico H. Para tratar este tema me acompaña nuestra ginecóloga de cabecera, Julie Salomón, y el jefe de cirugía oncológica del Centro Médico ABC y especialista en cáncer de mama, el doctor Antonio Mahfouz. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre es un placer tenerlos juntos hablando de todo esto. En este primer bloque que vamos a hablar básicamente de los factores de riesgo y estas cifras en el panorama mundial. Toño, si nos pudieras dar un preámbulo, ¿qué tanto ha crecido? Cada vez ves pacientes más jóvenes. ¿Cómo están las estadísticas? Sí, definitivamente es un padecimiento que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo y ciertamente estamos viendo pacientes en un grupo de edad discretamente más jóvenes de lo que estábamos acostumbrados a ver hace un par de décadas. El cáncer de mama representa hoy el cáncer número 1 tanto en incidencia como en mortalidad a nivel mundial, y México no es la excepción. A partir del año 2006 ocupa el primer lugar. Antes era el cáncer cérvico-uterino en las mujeres y ahora es el cáncer de mama. Y a nivel nacional se calculan que se diagnostican cerca de 30,000 nuevos casos por año y a nivel mundial cerca de 2 millones de casos por año. El grupo de edad que principalmente se ve afectado en nuestro país, o más bien el promedio de edad del diagnóstico es de 53 años, pero la gran mayoría de mujeres que tenemos es entre 45 y 60 años. Perfecto. A ver si podemos platicar un poquito, Julie, contigo acerca de estos factores de riesgo. Tenemos una gráfica por ahí, a ver si la podemos ver y la repasamos junto con el doctor Mahfouz, si te parece. Es una pena, y como ahondando un poquito en lo que decía el doctor Mahfouz, imagínate, Ari, 1 de cada 12 mujeres en este momento está lidiando con este tema y es muy importante que hagamos esta conciencia. Por eso es esta incidencia o esta necesidad de que conozcan todos estos factores de riesgo para que sí se acerquen con sus médicos. Mira, existen muchos factores de riesgo, pero lo que sí sabemos es que estar mucho tiempo bajo la exposición hormonal es lo que no va a ayudar para que tú tengas pues digamos, factores de riesgo sanos. La verdad es que no alcanzo a ver ahí, pero vamos a ver, es algo de edad avanzada, como bien comentaba el doctor, menstruación temprana, no haber tenido hijos, uso excesivo de anticonceptivos, pero más bien esto expone que la mujer ha tenido mucho tiempo bajo la influencia hormonal. Y también tenemos el primer embarazo después de los 30 años, cáncer de uterino o en ovarios, obesidad, consumo de tabaco, menopausia después de los 55 años, consumo de alcohol y consumo de grasas saturadas. ¿Algún otro que quieran agregar o hacer énfasis, doctor Mahfouz? La obesidad sigue siendo uno de los principales problemas junto con el tabaco. La verdad es que hemos hecho mucha hincapié en todas estas mujeres que nos acompañan de que el tabaco no nos deja absolutamente nada bueno. ¿Cómo ves esta tabla, Toño? ¿Quisieras agregarle alguna cosa? Bien, creo que resume con mucha claridad cuáles son los factores. Si bien es cierto, hemos avanzado mucho en el estudio y tratamiento del cáncer de mama, en algo que todavía estamos un poquito limitados es en conocer qué es lo que lo genera. Porque ciertamente hay, como ya se mencionaron, factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de que te dé ese cáncer, pero una causa específica, un agente causal, desafortunadamente todavía no lo tenemos bien identificado como para poder incidir de una manera preventiva en una situación, en un acto propiamente preventivo. Lo que podemos hacer hoy en día es diagnosticar oportunamente la enfermedad, lo cual va a impactar de una manera
muy positiva, pero todavía no podemos generar una prevención como quisiéramos, y esto lo podríamos saber o podríamos prevenir si conociéramos la causa exacta, porque hay mujeres que no tienen ninguno de estos factores de riesgo que mencionamos y que desarrollan la enfermedad, y por otro lado hay mujeres que tienen todos esos factores de riesgo y no desarrollan la enfermedad. Oye, en esto que hablabas de que cada vez es más temprana la edad en la que se está detectando, el promedio de edad en el que se está haciendo el diagnóstico, ¿puede ser que es también que la gente haya hecho conciencia y esté haciendo las pruebas de tamizaje a edades más tempranas, o no tiene nada que ver eso? No, sí, definitivamente sí. El hecho de que se esté diagnosticando en mujeres más jóvenes quizás tenga que ver en gran parte que las mujeres están en todo este tipo de programas, toda esta pues, publicidad que se hace y que se invita a las mujeres a checarse, sin duda hace que también pues, estemos detectando la enfermedad en edades más tempranas. Definitivamente sí, aunque también, insisto, hay un tema de incidencia que quizás no podríamos atribuir exclusivamente a eso, sino algo que está pasando y que no tenemos bien en el radar, que está ocasionando cáncer en mujeres un poquito más jóvenes. Oye, bueno, pues mira, vamos a tener al final una sección de verdad o mito, porque nos escriben mucho con preguntas que son recurrentes. Entonces, si les parece, en este momento vamos a hablar sobre la importancia de la detección temprana, y para eso les hemos preparado la siguiente información y volvemos con los expertos. La detección precoz es fundamental para combatir el cáncer de mama, ya que en los últimos años el número de muertes causadas por esta enfermedad ha incrementado de forma alarmante debido al inicio tardío del tratamiento. Por esto es de gran importancia aprender a detectar los signos iniciales a través de la autoexploración mamaria y acudir con el médico para obtener diagnóstico a través de pruebas más certeras. ¿Cuáles son estos estudios y cómo se realiza la autoexploración mamaria? Te lo explicamos en Médico H. Bueno, ahorita vamos con la doctora Yuli, que nos va a hacer el repaso de lo que es pues la autoexploración, que es tan importante. Y después quisiera yo escuchar la opinión de los dos, porque evidentemente no se trata de desincentivar la autoexploración, ni mucho menos. Pero la trascendencia que tienen los estudios de imagen, porque para cuando yo me toco una bolita, pues quiere decir que ya traigo un tumor bastante grandecito, que un dedo, digamos, no amaestrado lo pudiera detectar, comparado con la prontitud de los estudios radiológicos. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo es la autoexploración? Pero lo más importante es que lo hagamos en forma sistemática. Y bien, como comentabas, pues no va a ser ya una forma de diagnosticar, pero sí es algo que nos vamos a estar habituando para conocer nuestras mamas, que es la finalidad. Y lo primero que hay que hacer es vernos en el espejo. Recuerden ustedes que siempre va a haber una asimetría, que esto es normal. Hay que mirarse de frente, hay que elevar los brazos al mismo tiempo para ver que no haya ningún tipo de hundimiento. Y después vamos a proceder con el brazo contrario a hacer la exploración. Lo podemos hacer, un buen tip sería que si apretamos demasiado, pues vamos a sentir los huecos de las costillas, así que lo que hay que hacer es muy superficial, en forma sistemática, ya sea por cuadrantes o en forma redonda, y al final hacer un poquito de presión para ver que no haya salida de ningún tipo de líquido, y hacemos lo mismo con el lado contrario. Como comentaba Sari, en mi personal opinión, una de las principales cosas que hacemos a través de esta autoexploración es justamente conocernos, conocer esa misma bultito, esa cosa que se mueva, cómo molesta, que lo relacionemos con el ciclo menstrual. Estas son cosas que nosotros podemos ir aprendiendo en nuestro cuerpo para que entonces, cuando se vea que algo no es normal, pues podamos tener la prontitud de acudir con el doctor. Nada más puntualmente, mi Yuli, ¿qué día del ciclo hormonal para que lo repitas siempre? Realmente se puede hacer cualquier ciclo, pero aconsejamos que no estés en tu menstruación para que no esté dolorosa, y que siempre lo hagas, por ejemplo, a la semana después, para que esto se haga un hábito. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación en este tema de la autoexploración, doctor Mahfouz? Nada, Julie lo dijo muy puntual, y las mujeres que no menstruan pueden escoger un día específico del mes, ¿no? Todos los días 5 del mes hacerse la autoexploración mamaria. Ok, oye, y aquí, pues bueno, la importancia de lo que decía mucho Julie de
conocer la propia textura, porque cada mujer va a tener una textura distinta en la mama, de acuerdo a qué tanto componente glandular o qué tanto componente graso tienen en esta, o hay gente que tiene tendencia a hacer quistes y eso, ¿es correcto? O sea, cada quien tiene que aprender a conocer su propia porque no hay una que sea generalizada, ¿de acuerdo? Es que justamente por eso es bien importante la autoexploración mamaria periódica, para que las mujeres conozcan esa individualidad que tienen en la forma, la consistencia de su pecho, y con esto, al ya conocerse bien, va a brindar la posibilidad de que detecten con oportunidad alguna anomalía. Si bien es cierto, y ya lo mencionabas, la autoexploración mamaria es una herramienta útil, pero no de tanta utilidad como hacerse estudios de imagen a partir de los 40 años. La mastografía en ocasiones acompañado de ultrasonido, pero sí, vaya, el hacerlo con periodicidad hace que conozcamos o que la mujer alcance a conocer esas diferencias que pudiera tener en su pecho, y ante una anormalidad, pues evidentemente buscar atención médica. ¿Es correcta esta idea que les decía yo hace un momento de que con el estudio de imagen, la mastografía, puedes detectar hasta de 3 milímetros? Sí. Y que para que alguien lo sienta en su casa, pues ya va a tener por lo menos 1,5 centímetros. 2.5 centímetros es el promedio que se calcula que una mujer alcanza a detectar una lesión. Evidentemente, como bien lo mencionabas, esto es variable si el volumen mamario de una paciente es muy grande o muy pequeño, y también la zona en donde crezca la lesión. A veces el nódulo puede crecer muy profundo y ser muy difícil de palpar. En ocasiones puede ser muy superficial y muy fácil de palpar. Entonces, sí, digo, en promedio son 2.5 centímetros, que eso no es propiamente una detección muy oportuna que digamos, pero, insisto, es algo que no deben de dejarse de hacer las mujeres todos los meses. Oye, ¿y quién Julie, le recomiendas antes de los 40 años la mastografía? Como decía ahorita el doctor Mahfouz, bueno, pues es como la generalidad, debe de hacérselo después de los 40 años, una vez al año. ¿Hay alguien, la pregunta es para los dos, si quieres contestarnos tú primero, Miguel, claro. ¿Hay alguien que consideren que debe hacérselo antes de acuerdo a sus antecedentes familiares? ¿De qué depende? Claro. Mira, la radiografía lo que hace es ver justamente que las calcificaciones o los conductos, y nos van a dar diferentes contrastes, ya sabes, como más blanquito, menos blanquito, etcétera. Y entonces, entre más jóvenes somos, tenemos más grasita y es poco probable que podamos identificar estos conductos. El 85% de los cánceres vienen justo de estos conductitos que se van calcificando conforme nosotros vamos avanzando en edad. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una mastografía en alguien joven, realmente veríamos como muy, muy blanco. Entonces, sí se recomienda a partir de los 35 años, cuando tu mamá o hermanas tuvieron un cáncer de mama, que sabemos que tienes una posibilidad de heredar. Esto es como en casos muy específicos, pero hoy en día el ultrasonido ha sido una herramienta que sí ha apoyado bastante, como para que nosotros podamos, ante la duda, primero hacer el ultrasonido, y si vemos conveniente, pues podríamos seguir un segundo paso. Oye, doctor Mahfouz, cuando tienen antecedentes familiares, ¿vale la pena? ¿A quién sí les pides estos tratamientos, pruebas diagnósticas como para ver la parte genética? Sí, hoy en día existe la posibilidad de, en aquellas mujeres que han tenido varios familiares cercanos con cáncer de mama o con algún cáncer relacionado, se pueden hacer pruebas genéticas. Y esas pruebas genéticas pueden determinar el riesgo que nuestra paciente pudiera tener de desarrollar cáncer. Y cuando alguna de esas pruebas genéticas sale positiva, o si no tenemos acceso a ella, pero la carga familiar es muy grande para el desarrollo de cáncer de mama, es válido hacer estudios antes de los 40. Se recomienda, como una postura bien aceptada, es empezar con los chequeos 10 años antes de la edad a la que el familiar cercano desarrolló el cáncer, o a partir de los 40. Va a depender evidentemente de los antecedentes. Y aquí no nada más existe la mastografía y el ultrasonido, sino en ocasiones, como mencionaba la doctora Salomón, la densidad mamaria de una mujer joven es tan importante que puede no ser suficiente la mastografía y el ultrasonido, y en ocasiones echamos mano de estudios un poco más sofisticados, como es la resonancia magnética. Oye, quisiera saber tu opinión, antes de cambiar de bloque, estas nuevas tecnologías que hemos leído todos seguramente, de que por medio de cambios térmicos
detectan como una prueba de tamizaje casi de estas, como dicen los gringos, que tienen encima del ¿cómo se llama? Que lo puedes comprar sin receta médica ni es un estudio invasivo, sino que se ponen una estampa a manera casi de brasier y que si hay cambios térmicos, entonces se prende un foquito como las pruebas de embarazo de farmacia y entonces ahí sí vas ya con el oncólogo. ¿Te suena? ¿Ha habido alguna congruencia en estos estudios? Sí, mire, esas pruebas pues resultan muy atractivas para las pacientes porque se evitan acudir al centro de radiodiagnóstico. Como ustedes saben, pues la mastografía es un estudio que puede resultar un poco doloroso para algunas pacientes porque se tiene que comprimir el pecho de arriba hacia abajo y de un lado hacia otro y esto genera dolor o molestias en muchas pacientes y hace que entonces estas pruebas, la termografía, la mastografía por impedancia, etcétera, pues brinden cierto, o sean atractivos para las pacientes. Yo no quiero decir que no sean de utilidad, pero no han demostrado ser mejores que la combinación de mastografía y en ocasiones ultrasonido. Entonces, son pruebas que están pues disponibles, son pruebas fáciles, cómodas para las pacientes, inclusive en precio un poquito más bajo en ocasiones, pero no podemos recomendarlas como la mejor prueba definitivamente. Claro. Bueno, pues ahora finalmente hablemos sobre los tratamientos que existen para combatir el cáncer de mama. Vamos a ver la siguiente información y continuamos. Un diagnóstico temprano ofrece una gran ventaja al momento de luchar contra el cáncer de mama, ya que permite atacarlo en las primeras etapas. Para esto, un equipo multidisciplinario establece un plan hecho a la medida de cada paciente, a través de diferentes tratamientos como cirugía, quimioterapia, radiación, terapia hormonal, medicamentos de terapia dirigida e inmunoterapia, entre otros. ¿En qué consisten estos tratamientos? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, pues suponemos y conocemos de avances tecnológicos en todas las áreas oncológicas, doctor Mahfouz. ¿Alguna que nos quieras comentar acerca de estos tratamientos innovadores cuando el diagnóstico es oportuno y que está teniendo buen éxito en tu práctica? Sí, en la cápsula fueron muy puntuales diciendo una situación muy real y muy verdadera. Mientras más oportunamente se diagnostique el cáncer de mama, habrá una mayor chance de curación y esa curación la podemos obtener con tratamientos que son menos invasivos, son menos agresivos, es decir, tienen menos efectos secundarios. Hoy en día existen diferentes herramientas para un tratamiento conservador del pecho, es decir, no tenemos que retirar o extirpar completamente la glándula mamaria si se detecta oportunamente el cáncer de mama. Podemos brindar en muchas ocasiones tratamientos de radiaciones durante la operación, lo cual es un tratamiento muy práctico y muy eficaz para las pacientes. Si se detecta oportunamente podemos obviar en algunas ocasiones, no siempre, pero podemos evitar la necesidad de tratamientos como la quimioterapia, por ejemplo. Algo que es importante que mencionemos es que cada caso es diferente, es decir, el cáncer de mama tenemos que conceptualizarlo o entenderlo como un grupo de varias enfermedades, no es una sola enfermedad. Y al ser entonces un grupo de varias enfermedades, existen diferentes estrategias de tratamiento para cada caso. En ocasiones nos toca platicar con pacientes que nos dicen, es que oye, a mi conocido, a mi familiar, primero le hicieron la operación y después le hicieron quimioterapia y tú me estás proponiendo que primero reciba quimioterapia o que no reciba quimioterapia. Y esto es, insisto, porque tenemos que hacer la individualización de cada caso y hacer como una especie de traje a la medida para cada paciente con la finalidad de brindar un tratamiento más eficaz y mejores resultados a largo plazo. Bueno, entonces lo único que podemos generalizar es que el diagnóstico oportuno nos va a permitir un mejor tratamiento independientemente de qué tipo de cáncer de mama estemos hablando. ¿Te parece, mi Yuli, si pasamos a verdad o mito para que... Perfecto, te voy a ir leyendo algunas aseveraciones y tú nos dices si es verdad o mito. El cáncer de mama solo lo pueden tener las mujeres mayores de 40 años. No, eso es un mito. La incidencia de cáncer de mama en mujeres de menos de 40 es apenas del 13%, es muy bajo, pero definitivo lo pueden padecer. Hemos tenido pacientes de 19, de 28, de 24 años con cáncer de mama.
Ciertamente es muy infrecuente, pero no es mito. Sí puede padecerlo alguien de menos de 40. Solo para agregar ahí un poquito, pues también se puede dar en hombres, en varones, ¿no? Sí, claro, porque también. En la cápsula de inicio hablaron, decían eso tanto de hombres como de mujeres. En otra ocasión ahí los convocamos porque el tiempo nos apremia a hablar de esto, que en la ginecomastia llegan a salir positivos los hombres con cáncer de mama y lo trataremos en su momento. Ahí te va otro verdad o mito, doctor Mahfouz. A mayor tamaño de los senos aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. No, falso, eso es mito. No tiene nada que ver el tamaño, el volumen mamario con la posibilidad de desarrollar cáncer. Quizás, como mencionaba, una mama muy voluminosa podría esconder un poquitito más la lesión, pero no, en lo absoluto, eso es mito. A ver, ahí te va el otro, ¿verdad o mito? El cáncer de mama es hereditario. La verdad es que se calcula que solamente cerca del 15, máximo el 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen un patrón hereditario. La inmensa mayoría de los cánceres de mama son una forma que llamamos esporádica, es decir, que no tiene nada que ver con cuestiones hereditarias. Solamente un 15, máximo un 20% llegan a ser hereditarios. Bueno, y aquí una que de las que siempre recomendamos, Julia, amamantar por largo periodo disminuye el riesgo de tener cáncer de mama, ¿verdad o mito? Es verdad, es verdad. No excluye la posibilidad de cáncer de mama, pero una lactancia prolongada genera cierto efecto protector. Este es súper frecuente, ajá. ¿El uso de desodorantes y de sostén ajustado aumenta el riesgo de tener cáncer de mama? No, falso, absolutamente falso. No hay ningún estudio en la literatura científica seria que haya mostrado que los desodorantes o los antitranspirantes o un brasier apretado o con varilla incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Eso es un mito completamente. Claro. O encontrar un bulto o protuberancia significa tener cáncer de mama, pues. No, eso es falso también, eso es mito. Claro que encontrar un bulto o una protuberancia tiene que motivarlas a buscar atención médica, pero pueden crecer lesiones benignas en la mama, como bien lo mencionaron, un quiste o inclusive un tumor benigno. Pues un abultamiento o un nódulo no es sinónimo de cáncer en lo absoluto. Esa, la que sigue ya la habías contestado, que decía que si le tendrá que extirpar a fuerza la mama, no, si es un diagnóstico oportuno, no siempre. ¿Y el último, mi Yuli? Dice, si no tengo dolor, ¿no tengo cáncer de mama? Al contrario, la inmensa mayoría de los cánceres de mama no duelen, la gran mayoría. De hecho, eso a nosotros, cuando tenemos una consulta por una paciente que llega muy preocupada porque le duele el pecho, hasta nos hace relajarnos un poco, porque sabemos que la inmensa mayoría de los cánceres de mama no son dolorosos. Entonces, no, es mito. El cáncer de mama suele no doler. Bueno, aquí nada más a manera de recomendación y de repaso, Yuli. ¿Desde cuándo se tiene que hacer la autoexploración? Porque a veces la gente se confunde y dice, bueno, si la mastografía dice que a partir de los 40 años, pues la autoexploración también es a partir de los 40 años, ¿no es así? No, eso es algo que nos corresponde como mamás, como doctores, como enseñar esta autoexploración casi desde que iniciamos nuestra menstruación. Es muy importante conocer nuestra anatomía de cualquier parte del cuerpo, pero de las mamas, pues mayor. Y como bien comentabas, pues no hay ningún síntoma característico que nos demuestre que tenemos esta enfermedad multifactorial, como decía el doctor. Entonces, lo más importante es conocernos, acudir con tu doctor, hacer la mastografía a partir de los 40, si está indicada porque tienes un antecedente, pues hacer las pruebas correspondientes genéticas o hacer tu mastografía antes. Perfecto, pues yo les quiero dar, como siempre, las gracias a la doctora Yuli Salomón, ginecóloga de cabecera, al doctor Antonio Mahfouz, jefe de cirugía oncológica del Centro Médico ABC y además un experto en estos temas de cáncer de mama. Muchas gracias por participar con nosotros. Síganos escribiendo, esto es Médico H por Heraldo Media Group. Gracias.